¿Sabes lo que se siente cuando las personas que tú criaste con tus propias manos, las mismas a las que protegiste, alimentaste y amaste, se sientan frente a ti y empiezan a hablar como si ya no fueras parte de sus vidas? Porque yo sí lo sé. La última cosa que pensé que escucharía de mi propio nieto fue: ella es demasiado vieja para pelear, solo haz que firme. Lo dijo ahí mismo, sentado frente a mí, en mi propia cocina, con una sonrisa en el rostro, como si ya hubiera ganado. En ese momento, el mundo no se detuvo, pero algo dentro de mí, sí. Mi nombre es Eleanor Fisher. Tengo 73 años y he vivido en la misma casa en Richmond, Virginia, por más de 40 años. Es una casa sencilla, de ladrillo, nada lujosa, pero para mí es todo. Ahí construí mi vida con mi esposo Robert, ahí criamos a nuestra hija Melly, y ahí vi crecer a mis nietos Emma y Kyle. Esa casa no solo tiene paredes, tiene recuerdos, tiene risas, tiene lágrimas, tiene mi vida entera. Nunca imaginé que las mismas manos pequeños que yo sostenía para enseñarles a caminar, un día se cruzarían frente a mí con impaciencia, esperando que firmara todo para quitármelo. Todo empezó después de que mi hija Melanie murió el año pasado. Tenía solo 52 años, y si alguna vez has perdido a un hijo, sabes que es un dolor que no tiene nombre. Es como si una parte de tu alma desapareciera para siempre. Yo pensé que después de eso, lo único que nos quedaba era mantenernos unidos, que Emma y Kyle vendrían a casa, no por interés, sino por amor. Y al principio, eso fue lo que creí. Empezaron a visitarme más seguido, tocaban la puerta, me abrazaban, me preguntaban cómo estaba, pero había algo que no se sentía igual. Era en sus miradas, en la forma en que observaban la casa, como si ya no fuera mi hogar, sino algo que estaban evaluando. Intenté ignorarlo. Me dije a mí misma: están sufriendo, acaban de perder a su madre, necesitan tiempo. Porque eso es lo que hacemos las abuelas: justificamos, perdonamos, entendemos, incluso cuando duele. Pero la verdad no tarda en mostrarse. Recuerdo perfectamente ese día. Era una tarde tranquila. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina y yo había pasado horas preparando un pastel de manzana, el favorito de Emma desde que era niña. Quería verlos sonreír, quería sentir, aunque fuera por un momento, que todo seguía igual. Cuando llegaron, se sentaron frente a mí, y por un instante, todo parecía normal. Pero entonces los vi intercambiar una mirada. No fue larga, pero fue suficiente. Una mirada fría, calculada, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un obstáculo entre ellos y algo que querían. Mi corazón lo sintió antes que mi mente, y entonces Kyle sacó unos papeles, los puso sobre la mesa y los deslizó hacia mí. Así, sin más, sin respeto, solo expectativa. No estoy lista para hablar de esto, dije, intentando mantener la calma. Emma suspiró, cruzó los brazos y me miró como si yo fuera una niña siendo difícil. Abuela, sé razonable, dijo. Su voz era suave, pero vacía. No puedes cuidar esta casa sola. Si firmas ahora, podrás seguir viviendo aquí hasta que... Se detuvo, pero yo terminé la frase en mi cabeza. Hasta que mueras. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No fue rabia al principio, fue algo más profundo. Fue el peso de todos los años, de todo lo que había hecho por ellos. Recordé cuando Robert murió
Y yo, con más de 60 años, trabajaba turnos extra en la biblioteca solo para no perder esta casa. Recordé cómo pagué la universidad de Emma cuando nadie más podía hacerlo. Recordé cómo ayudé a Kyle cuando no sabía qué hacer con su vida. Y ahora, ellos estaban ahí, sentados frente a mí, tratando de quitarme lo único que me quedaba. Me levanté, tan rápido que la silla hizo un ruido fuerte contra el suelo. Mis rodillas dolían, sí, pero en ese momento no me importaba. No voy a firmar nada, dije. Mi voz tembló, pero no retrocedí. Y entonces, Kyle se rió. No una risa nerviosa, ni incómoda, una risa cruel, alta, despectiva, como si yo no estuviera en la habitación. Ella nunca va a enfrentarse a nosotros, dijo, como si yo no estuviera en la habitación. Déjala, cree que tiene una opción. Sentí el calor subir al rostro, la humillación, el dolor, pero también algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, determinación. En ese instante, entendí que tenía dos caminos. Podía quedarme callada, firmar y ver cómo mi vida desaparecía poco a poco, o podía hacer lo que había hecho toda mi vida, cuando nadie creía en mí. Podía levantarme y pelear. Levanté la barbilla, los miré directamente y dije, de mí no van a recibir nada. No ahora, nunca. Y aunque en ese momento ellos aún no lo sabían, esa fue la primera batalla de una guerra que yo no estaba dispuesta a perder. Pensé, ingenuamente, que después de ese día en la cocina, algo cambiaría, que tal vez reflexionarían, que sentirían vergüenza, que recordarían quién era yo para ellos. Pero no fue así, porque una semana después recibí una carta, un sobre delgado, aparentemente insignificante, pero cuando lo sostuve entre mis manos, se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado en toda mi vida. Era del tribunal. Me senté en la misma mesa, la misma donde habían intentado hacerme firmar, y lo dejé ahí, frente a mí. No lo abrí de inmediato. No podía. Mis manos temblaban. Mi té se enfrió a mi lado, y el silencio en la casa se volvió insoportable, porque en el fondo yo ya sabía lo que había adentro, y tenía miedo de confirmarlo. Siempre fui una mujer que evitaba los conflictos. Cuando mi esposo Robert estaba vivo, él tomaba las decisiones difíciles, y cuando murió, aprendí a sobrevivir, a pagar cuentas, a mantener esta casa en pie, pero nunca imaginé que tendría que defenderme de mi propia familia. Después de casi una hora, respiré profundo y abrí el sobre. Leí cada palabra, lentamente, y con cada línea sentía cómo algo dentro de mí se rompía. Emma y Kyle, mis propios nietos, habían presentado una petición formal para declararme incompetente. Decían que ya no estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que mi edad y el dolor por la muerte de mi hija me habían dejado incapaz de tomar decisiones. Incluso habían incluido declaraciones de personas que apenas conocía, gente que afirmaba que me habían visto confundida, que olvidaba cosas simples, que no podía manejar mi vida. Sentí ganas de gritar. Sí, estaba de luto. Había enterrado a mi hija menos de un año atrás. Sí, había días en los que mi memoria se sentía lenta, borrosa, pero eso no me hacía incapaz, no me convertía en una niña, ni me quitaba el derecho de decidir sobre mi propia vida. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, de habitación en habitación, tocando las paredes, mirando las fotos, reviviendo recuerdos. Emma, cuando era pequeña,
sentada en mis piernas escuchando cuentos antes de dormir. Kyle llorando cuando se raspaba la rodilla y corriendo hacia mí para que lo calmara. Pensé en llamarlos, en rogarles, en preguntarles, ¿por qué? Tal vez si les explicaba cuánto me dolía, si les recordaba todo lo que habíamos vivido, tal vez se detendrían. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí ya no era el mismo, algo se había endurecido. Cuando amaneció, no tenía dudas, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Fui al armario del pasillo y saqué una vieja caja de zapatos. Ahí guardaba todo lo importante, la escritura de la casa, el testamento que Robert y yo habíamos firmado, mis registros médicos, cartas de mi doctor confirmando que estaba bien. Los coloqué uno por uno sobre la mesa, como si fueran piezas de una armadura, como si fueran mis armas, porque esto ya no era una discusión familiar, era una batalla, y yo no iba a entrar desarmada. Tomé el teléfono y llamé a una abogada. Su nombre era Natalie Pérez. Me la había recomendado una mujer de la iglesia. Dijeron que era fuerte, inteligente y que no se dejaba intimidar. Cuando contestó, mi voz temblaba. Le conté todo, desde la cocina, hasta la risa de Kyle, hasta esa sensación de ser invisible en mi propia casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que tal vez me diría que era demasiado complicado, que debía rendirme, que era mejor no luchar, pero no fue eso lo que dijo. Señora Fisher, respondió con firmeza, ellos están contando con que usted tenga miedo. Hice una pausa. Pero lo que no saben, continuó, es que usted tiene más derechos de los que creen y más fuerza de lo que imaginan. Sentí algo en el pecho, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Apoyo. Si quiere pelear esto, dijo, yo voy a estar a su lado. Y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, dejé de sentirme sola. Durante las siguientes semanas, trabajamos sin descanso. Natalie reunió pruebas, habló con mi doctor, con mis vecinos, con mi pastor, personas que me conocían de verdad, personas que podían decirle al mundo que yo no estaba perdida, que no estaba confundida, que seguía siendo yo. Revisamos mis cuentas, mis facturas, todo. Cada detalle demostraba lo mismo. Yo había estado manejando mi vida perfectamente. Incluso me hicieron una evaluación médica independiente, y el resultado era claro. Estaba bien, estaba consciente, estaba capacitada. Pero aún así, había algo que no podía ignorar, el miedo. Cada vez que pensaba en verlos en la corte, mi estómago se apretaba. ¿Me mirarían a los ojos? ¿Sentirían vergüenza? ¿O seguirían viéndome como alguien que podían destruir? La noche antes de la audiencia, caminé por mi casa lentamente. Pasé mis dedos por cada fotografía. Robert sosteniendo a mi hija, Melanie, el día de su graduación, Emma y Kyle, de pequeños, con pastel en la cara, riendo. Pensé en llamarlos, en rogarles, en preguntarles, ¿por qué? Tal vez, si les explicaba cuánto me dolía, si les recordaba todo lo que habíamos vivido, tal vez se detendrían. Pero no lo hice, porque algo dentro de mí ya no era el mismo, algo se había endurecido. La mañana del juicio, me desperté antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que casi dolía. Me senté en la cocina, con una taza de té entre las manos, mirando por la ventana, intentando reunir el valor para hacer algo que nunca imaginé, enfrentarme a mi propia sangre. Me vestí con cuidado, un traje azul marino, el mismo que usé en el funeral de Robert, y en el cuello coloqué el broche de mi madre.
Necesitaba sentir que no estaba sola. Cuando salí de casa, respiré profundo. Ese aire frío de la mañana me recordó algo importante. Seguía aquí. Seguía de pie. Y todavía tenía voz. El tribunal en Richmond no era un lugar nuevo para mí, pero ese día se sentía completamente diferente. Las puertas de vidrio, los pasillos largos, las miradas de la gente, todo parecía más pesado, como si cada paso me acercara a algo irreversible. Natalie me esperaba cerca de la entrada, tranquila, segura, como si nada pudiera sacudirla. Me tomó la mano y la apretó suavemente. «Vamos a estar bien», dijo, y quise creerle. Entramos juntas a la sala. Era más pequeña de lo que imaginaba, pero cuando los vi, todo se volvió inmenso. Emma, sentada al otro lado, perfectamente arreglada, como si esto fuera una reunión importante. Kyle, con traje, corbata, irreconocible. No me miraron, ni siquiera por un segundo, como si ya no existiera, como si ya hubieran ganado. Me senté junto a Natalie, tratando de mantener la calma, pero por dentro todo temblaba. Entonces entró la jueza. La sala se puso de pie. Su presencia era firme, su mirada imposible de leer, y en ese momento mi nombre llenó la sala. El caso de la competencia de Eleanor Fisher. Escuchar mi nombre así, como si fuera un problema, como si fuera algo que debía evaluarse, encendió algo dentro de mí. No era vergüenza, era determinación. El abogado de ellos comenzó. Habló con seguridad, con una calma que me revolvía el estómago. Dijo que yo estaba confundida, que tomaba malas decisiones, que ya no podía cuidar de mí misma. Cada palabra era una mentira, pero sonaban tan convincentes. Presentaron testigos, personas que apenas conocía, diciendo que me habían visto olvidar cosas, parecer perdida, desorientada. Mi corazón latía fuerte, tan fuerte que apenas podía escuchar. Por un momento sentí miedo. ¿Y si el juez les creía? ¿Y si todo esto no era suficiente? Entonces, Natalie se levantó, y todo cambió. Su voz era clara, segura, firme. «Su señoría», dijo, «lo que acabamos de escuchar son opiniones, no hechos». Y en ese instante sentí como algo dentro de mí se estabilizaba. Llamó a mi doctor. Él habló de mi salud, de mi mente, de mi rutina diaria. Dijo con claridad que yo estaba bien. Luego, mi vecina, la señora Callahan, contó cómo me veía todos los días, cuidando mi jardín, manejando mis cuentas, viviendo mi vida, sin problemas. Cada palabra era como una pieza reconstruyendo mi dignidad. Pero entonces llegó el momento más difícil. La jueza me miró directamente, sus ojos tranquilos, pero profundos. «Señora Fisher», dijo con suavidad, «¿entiende por qué está aquí hoy?» Sentí mi garganta cerrarse, pero respiré y respondí, «Sí, su señoría. Mis nietos creen que no puedo cuidar de mí misma». Hice una pausa pero están equivocados. Emma se movió en su asiento. Kyle evitó mirarme. «¿Y entiende lo que pasará si el tribunal falla en su contra?», preguntó la jueza. Y en ese momento, algo dentro de mí se volvió completamente claro. Ya no había miedo, solo verdad. Lo perderé todo: mi casa,
mis decisiones, mi vida. Respiré y añadí: me convertiré en una invitada en mi propia existencia. El silencio fue absoluto. Podía sentirlo en el aire, pesado, real. Cuando anunciaron el receso, sentí como si hubiera corrido kilómetros. Salí al pasillo y me senté en un banco de madera. Mis manos aún temblaban, pero ya no era por miedo, era por todo lo que había contenido durante años. Natalie se sentó a mi lado. «Lo estás haciendo increíble», dijo. Cerré los ojos y por un momento imaginé la mano de Robert sobre mi mano. Recordé cómo me decía que yo era más fuerte de lo que creía. Y en ese momento supe algo con certeza. Esto aún no había terminado. Quedaban horas, más argumentos, más verdad por salir a la luz. Pero si ellos pensaban que yo me iba a romper antes del final, entonces no me conocían en absoluto. Cuando regresamos a la sala después del receso, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo miedo, era claridad. Como si finalmente entendiera que no tenía nada más que perder. Me senté junto a Natalie, respiré profundo y esperé. Ella abrió su carpeta y comenzó a hablar. «Su señoría», dijo con calma, «ahora presentaremos pruebas concretas». Sacó mis estados bancarios, organizados, precisos, cada factura pagada, cada número en su lugar. Luego, una carta notariada de mi médico, clara, directa. Sin ninguna duda, yo estaba perfectamente bien. Después, recibos, impuestos de la casa, seguro, mantenimiento, todo manejado por mí. Observé a Emma. Su postura cambió. Ya no estaba tan segura. Sus ojos se movían rápidamente, del juez a los papeles, como si estuviera buscando una salida, pero no la había. Natalie no había terminado, y entonces dijo algo que no esperaba. «Su señoría, también nos gustaría presentar estos mensajes». Sentí una pequeña confusión, no sabía de qué hablaba. Ella me miró por un segundo y solo asintió. «Confía». El alguacil llevó los documentos al juez. La sala quedó en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. El juez comenzó a leer, lento, sin expresión, segundos que se sintieron como horas. Luego levantó la mirada. «Licenciada Pérez, ¿puede explicar qué contienen estos mensajes?» Natalie no dudó. «Sí, su señoría». Hizo una pausa y luego dijo: «Son conversaciones entre Emma y Kyle Fisher». Sentí mi corazón detenerse. En estos mensajes discuten cómo convencer a la señora Fisher de firmar todo. Otra pausa, antes de que sospeche. El aire en la sala cambió. Se volvió pesado, denso. También mencionan, continuó Natalie, usar su duelo para presionarla y obtener control legal sobre sus bienes. Un silencio absoluto. Emma dejó de respirar por un instante. Kyle se quedó completamente pálido. Por primera vez, no parecían seguros, no parecían en control, parecían expuestos. El juez los miró directamente. «Señorita Fisher, señor Fisher», su voz ya no era suave, «¿desean responder a esto?» Emma tragó saliva. «Esos mensajes eran privados», dijo con la voz temblando. «Estábamos frustrados». «¿Frustrados?», interrumpió la jueza, con una firmeza que hizo eco en la sala. ¿Eso justifica planear manipular a su propia abuela? Emma no respondió, Kyle tampoco, y en ese momento sentí algo extraño. No fue alegría,
No fue satisfacción, fue tristeza, profunda, pesada, porque esas personas eran mi familia, los hijos de mi hija, y ahora estaban ahí, siendo desenmascarados delante de extraños. Natalie tocó mi brazo suavemente. «Mantente firme», susurró. Asentí, pero dentro de mí algo se rompía lentamente. La jueza pidió un breve receso para revisar toda la evidencia. Salí de la sala y volví al mismo banco del pasillo. Mis piernas se sentían débiles, mi corazón pesado. Cerré los ojos y pensé en Melanie, mi hija. Imaginé su rostro, su voz, su amor por sus hijos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Como esos niños que una vez me regalaron un collar hecho de pasta, con manos pequeñas, llenas de ilusión, se convirtieron en personas capaces de esto. Una lágrima cayó, pero la limpié rápidamente. No podía derrumbarme ahora, no después de todo lo que había hecho para llegar hasta aquí. Cuando nos llamaron de nuevo, algo dentro de mí se estabilizó, como si finalmente hubiera aceptado la verdad. Esto ya no era sobre convencer a nadie. La verdad ya estaba en la sala, y pasara lo que pasara, yo había luchado, había hablado, había resistido, y eso nadie podía quitármelo. Cuando regresamos a la sala, sentí que el tiempo se había detenido. Todo estaba en silencio, un silencio denso, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando. Me senté, con las manos entrelazadas, y miré al frente. La jueza tenía los documentos frente a ella. Sus ojos recorrían las páginas una última vez, y luego levantó la mirada. Nos observó a cada uno por uno, y entonces habló. He revisado toda la evidencia y el testimonio. Mi corazón latía fuerte, tan fuerte que podía sentirlo en todo mi cuerpo. Y es claro para este tribunal, hizo una pausa, que la señora Fisher es completamente competente. Mi respiración se detuvo, y capaz de manejar sus propios asuntos. Sentí algo dentro de mí liberarse, como si un peso enorme finalmente se hubiera levantado. Pero la jueza no había terminado. Además, continuó, esta petición parece haber sido presentada de mala fe. El silencio se volvió aún más profundo. Con la intención de ejercer influencia indebida sobre la propiedad de la señora Fisher. Emma dejó escapar un pequeño sonido, como si el aire le hubiera sido arrancado del pecho. Kyle apretó las manos con fuerza, sin decir una sola palabra. La jueza cerró los documentos. Este caso queda completamente desestimado. Y en ese momento, todo terminó. Y la señora Fisher conserva todos los derechos y control sobre su patrimonio. Una lágrima rodó por mi mejilla. No porque había ganado, sino porque el miedo, por fin había desaparecido. Ese miedo que me había acompañado desde el día en que esos papeles tocaron mi mesa. Natalie se inclinó hacia mí y susurró suavemente. «Lo lograste». No respondí. No podía, pero dentro de mí sabía que era verdad. Sí, lo había logrado. La audiencia terminó. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 73 años. Mis rodillas dolían, mi espalda también, pero mi cabeza estaba en alto. Emma y Kyle no me miraron, ni una sola vez, y en lugar de enojo, lo único que sentí fue tristeza, profunda, silenciosa, porque ese era el precio de defenderme, el precio de no quedarme callada, el precio de perder a la familia tal como la conocía. Salimos del tribunal, el sol brillaba, el día era cálido, hermoso,
Y, sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Natalie se detuvo a mi lado. «Esto no termina aquí», dijo con cuidado. «El asunto podría ser investigado más a fondo». Asentí lentamente. «Lo entiendo», respondí. Pero la verdad era que no buscaba venganza. Nunca lo hice. Solo quería mi vida de vuelta. Ella me ofreció llevarme a casa, pero rechacé. Necesitaba ese momento, ese camino, esa soledad. Cuando llegué a mi casa, me quedé sentada en el coche, mirando el porche, la puerta, las ventanas. Todo exactamente igual, y sin embargo, todo diferente. Había sido defendida, recuperada, reclamada. Entré despacio, hice una taza de té y me senté junto a la ventana. Pensé en todo, en los años, en los sacrificios, en cada momento que di sin esperar nada a cambio. Y luego, pensé en la mujer que había entrado a ese tribunal. Ya no era la misma. Esa mujer había encontrado su voz. Esa mujer ya no tenía miedo. El teléfono sonó. No reconocí el número, pero en el fondo sabía quién era. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, contesté. «Abuela». Era Emma. Su voz débil, quebrada. No queríamos que llegara a tan lejos. Cerré los ojos. Sus palabras ya no tenían el mismo peso. «Emma», dije suavemente, «intentaron quitarme mi vida». Silencio. Mintieron, me humillaron. Mi voz firme. «No sé cómo volvemos de eso». Ella empezó a llorar. «¿Podemos hablar?», susurró. Por un momento, casi colgué. Casi. Pero había algo más que necesitaba decir. «Te quiero», dije, con el corazón pesado. «Pero no voy a ser tu víctima». Y colgué, con cuidado, sin prisa. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era paz, una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que tal vez mañana vendrían más llamadas, más disculpas, más excusas. Pero esa noche no le debía nada a nadie, ni perdón, ni explicaciones, ni silencio, solo a mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, porque entendí algo que nadie podrá quitarme jamás. Esta historia no se trataba de una casa, ni de dinero. Se trataba de dignidad, de respeto, de no desaparecer solo porque otros creen que ya es tu momento de hacerlo. Hoy sigo aquí, en mi casa, en mi vida, de pie y sin miedo, porque al final, no importa tu edad, siempre puedes levantarte y decir: «Esto es mío».